Queridos amigos, muy buenos días. He sido invitado muy gentilmente, lo que agradezco, para conversar sobre una nueva figura en el derecho que ha aparecido después de siglos de existencia del derecho. Se le conoce como daño al proyecto de vida, que no es otra cosa que la libertad hecha fenómeno o libertad fenoménica. Pero para conocer qué cosa es el daño al proyecto de vida, es indispensable saber qué cosa es el daño y saber qué cosa es el proyecto de vida. Si no se conocen estos dos conceptos, ¿cómo va a conocer usted qué es el daño al proyecto de vida si no conoce qué es el proyecto de vida? Pues bien, del daño se ha escrito mucho y muy bueno. ¿Qué cosa es el daño? Es un acto lesivo, un acto que causa una lesión. Lo importante, o más importante que las consecuencias del daño, es conocer la naturaleza del ente dañado. Y en el mundo no hay sino dos entes que pueden dañarse: el ser humano y las cosas que nos rodean. Y los criterios y técnicas y metodología para reparar, para indemnizar o resarcir cualquiera de estos dos daños difieren. Entonces, lo primero que hay que conocer cuando hablamos de daño o acto lesivo es a qué tipo de ente está dirigido, para saber luego cuáles son las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. No podemos clasificar el daño por sus consecuencias, hay que clasificarlo por la calidad del ente dañado. Este es el daño. En pocas palabras. ¿Y qué cosa es el proyecto de vida? De eso que hoy se habla por todas partes, por todo el mundo, los locutores de la televisión, los periodistas en general, la gente común y corriente, ya empezó a hablar, porque le encuentran algo real. ¿Qué cosa es el proyecto de vida? Oye, hermano, ¿y qué has proyectado para tu vida? ¿Cuál es tu proyecto, hermano? Eso se oye decir, eso es el mundo, no los teóricos que saben tanto y no están viendo lo que sucede a su alrededor. Entonces, ¿qué cosa es el proyecto de vida? Para saber cómo se le daña. Pues bien, hablamos todos del proyecto como hablamos todos de la libertad y no sabemos qué es. Yo lo leí en los años 50, un poco antes, en los años 40 y tantos. Lo leí en un libro fabuloso de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Por primera vez en mi vida leí qué cosa era el proyecto de vida y cómo se conocía cuál era el proyecto de vida de cada persona a través de sus actos. Después lo encontré en otro jurista, en Zubiri, en ese libro tan hermoso, Naturaleza, Historia, Dios. En mi libro, que se llama El Derecho como Libertad, que en realidad es mi tesis de bachiller del año 50, publicada 37 años después, cuando descubrieron la importancia de esta temática. El año 50, en mi tesis de bachiller, bosquejo para una determinación ontológica del derecho, si usted revisa, ahí me refiero al proyecto de vida varias veces y lo defino y digo que la vida es poner en marcha un proyecto. La vida es un proyectar constante, permanente. Yo en este momento estoy proyectando lo que voy a decir en el segundo que sigue. La vida es un constante proyectar, hay proyectos todo el tiempo. La vida es proyecto constante, pero todos los proyectos confluyen como afluentes de un gran río. Y ese gran río es el proyecto de vida.
todos los proyectos me conducen al cumplimiento lo mejor posible del proyecto de vida. Esto es el proyecto de vida. Simplemente una decisión de la libertad en marcha. El otro concepto que es importante conocer es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo no vamos a saber qué es la libertad? Me dirán, alguien me lo dirá con cierta zorra, como si soy imbécil. ¿Ves que la gente se muere por la libertad y tú no sabes qué es la libertad? Pues sí, señor, no sé qué es la libertad. ¿Pero está en la Constitución? Sí, pero está en la Constitución, pero no me dicen qué es. ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué es eso tan valioso que se llama la libertad y que se muere por la libertad? Y que Sancho, y que el Quijote, en el Quijote se lee cuando le dicen a Sancho, Sancho, la libertad es el más grande tesoro que tiene el hombre. Pues bien, la libertad es nada menos que el ser del hombre. Somos animales mamíferos, racionales, pero eso no me define de mi perro, que también es un animal mamífero, que tiene el mismo psiquismo y también todos los órganos que tenemos. Y el chimpancé, mi primo hermano, más del 95 de genes, los comparto. ¿En qué me diferencio del perro y del chimpancé, siendo los dos mamíferos? Pues la libertad. ¿Y qué es la libertad? ¡Pum! No me pregunte qué es la libertad, porque es como preguntarme quién es Dios o qué es Dios. A la libertad se le vive y se le siente como a Dios. Se le vive y se le siente. La libertad, usted se da cuenta que no es un robot, pero tenemos que definirla de alguna manera y buscamos un atributo, tal vez el más importante atributo para definir lo que es la libertad, ya que directamente no se puede decir qué es la libertad o qué es Dios, porque la libertad es mi ser y no conozco mi ser, así como no conozco a Dios, pero lo vivo y lo siento los dos. Siento a Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi vida, la he sentido siempre, y la de la libertad desde el colegio. No, yo luchaba por la libertad en un colegio fascista, yo estaba contra el fascismo, colegio italiano. No, y yo le preguntaba por qué no me votan de este colegio. No, felizmente fueron muy caritativos conmigo y encima de todo me dieron una beca, gracias a Dios, porque comprendieron en cierto momento. Mi familia no podía mantenerme de alumno por razones económicas. Pues bien, ¿cuál es el tributo que nos define a Dios? Ah, Dios, omnipotente. Dios es amor. ¿Y la libertad qué es? Bueno, yo conozco un atributo importante. Es decidir por mí mismo, cosa que no tiene ni el perro, ni el gato, ni el chimpancé, ni el pericote, ni la abeja. No deciden por ellos mismos. Entonces, el ser libertad supone la capacidad de decidir por mí mismo. Inclusive puedo decidir no decidir por mí mismo. Que decida mi papá, mi mamá, mi jefe, mi caudillo, otros por mí en ciertas situaciones. Hasta puedo renunciar a decidir por mí mismo el camino a seguir en cierta circunstancia. Pero estoy obligado a decidir permanentemente. Y como dije, decidir es proyectar constantemente. Pues bien,